mundo entero ha conocido la dramática realidad que está viviendo la población de Venezuela por los cuestionables actos que está haciendo el señor Nicolás Maduro en contra de esa nación, ya que se afianzó en el poder sin que nadie lo mueva, y más aún, ahora ha planeado ir en contra de todos sus opositores y llevarlos tras las rejas, en donde incluso muchos cristianos y pastores están conmocionados con esto, ya que ellos se negaron a apoyar a su partido ni involucrarse en la política, cuando Maduro pretendió buscar la fidelidad de la iglesia cristiana ofreciéndoles infraestructura y dinero. Tristemente muchos aceptaron, pero otros pastores fieles no lo hicieron. Ahora, con todo esto, muchos pseudoprofetas y apóstoles salieron a hablar y a manifestar diversas profecías para el señor Maduro, en donde incluso líderes de otras religiones, incluso varios brujos también se están haciendo virales en las últimas horas. Todos ellos por las palabras proféticas que están declarando, en donde incluso se atreven a decir todos estos, que sus profecías se están cumpliendo y las otras están por cumplirse, y que todas estas profecías, sea de un pseudo pastor o profeta o de un religioso, de un chamán o de un brujo, todos dicen que son palabras que vienen de Dios. Un autoproclamado profeta dijo esto, por ejemplo: este es un mensaje para Nicolás Maduro, así dice el Eterno, de un infarto al corazón. Otro dice: Señor Nicolás Maduro, así dice el Dios al que yo sirvo, voy a tocar lo que nunca imaginaste que tocaría, tocaré tu propia casa, tocaré tus hijos. Otro dice: Señor, me enviaba la palabra profética para el presidente, Dios me mostraba el terremoto donde temblaba muy fuerte de arriba abajo. Un supuesto brujo dijo esto también: Yo sé lo que voy a hacer, que queda 11 días animada, pero ese señor no quiere la gente, yo no la hago guarda, tiene 11 días animada, porque puede y no va a cumplir. Sus profecías son muy atrevidas, en donde incluso se atreven a hablar de desastres o de fallecimientos. Y así, hay una lista larga de estas profecías tratando de meter grandes influencias a la población, para decir que sus palabras vienen directamente de Dios. Ahora, ¿acaso realmente estas profecías son de Dios? ¿O acaso estas profecías se van a cumplir? Quiero que prestes mucha atención. Es muy notable escuchar en estos personajes que vienen a hablar palabras futuras, que dicen siempre: el Señor me dijo, o Jesús me dijo. Ellos creen que el Señor todavía les está diciendo cosas específicas en términos específicos. Hay una famosa profecía, por ejemplo, acerca de una amenaza de muerte de un supuesto profeta llamado Oral Roberts. En 1987, él dijo que Dios había amenazado con llamarlo si no podía reunir $8 millones antes de la fecha límite de sus acreedores para construir una mega ciudad médica. Este recibió grandes cantidades de dinero y un gran cheque de un propietario de un canódromo. 2 años después, este profeta se vio obligado a cerrar su gigantesco centro médico Ciudad de la Fe, valorado en varios millones de dólares, porque le trajo pérdidas y no ganancias, y él dijo que le preguntó a Dios por qué el fracaso de esto, y dice que Dios le dijo que no era en esa zona que debería ir su construcción, y que al final solo era un ejemplo a las generaciones futuras. Y luego dice que Dios le dijo: está hecho, la misión se ha cumplido. De la misma manera que después de los 3 años de ministerio público, mi hijo dijo en la cruz: Padre, está consumado. Ahora, ponerse en la misma situación que Jesucristo es un fuerte acto de osadía. Esa clase de arrogancia es impresionante. Es asombrosa la arrogancia que hace que la gente piense que Dios les habla. Y peor aún, se ponen a la altura del Señor Jesucristo y su obra. Pero este no es el único que cree recibir una revelación privada de Dios. La mayoría de los actuales pseudoprofetas y apóstoles carismáticos, en un momento u otro, sienten que Dios les habla de alguna manera específica, ya sea a través de una voz audible, algún tipo de impresión interna, o un sueño, o una visión, o una profecía. Una mujer por ahí, por ejemplo, vende sus canciones que recibió supuestamente del Espíritu Santo cuando estaba siendo sanada. Los editoriales, las casas discográficas y las productoras reportan todos los días que reciben gente que afirman que Dios los inspiró a escribir un libro, o una canción, o lo que sea. Ellos están alegando que la Biblia no es la fuente final de la revelación de Dios, sino simplemente un testigo, como muchos otros testigos. Y ellos dicen que hay mucha revelación adicional que Dios está hablando el día de hoy. Ellos están diciendo que los cristianos no solo pueden, sino que deben añadir cosas a la Biblia, y que esas adiciones son normales y convencionales. Pero obviamente, esta es una visión completamente aterradora, completamente relativista, mística, subjetiva,
destructiva y muchas veces demoníaca. Pero la Escritura es un sistema cerrado, completamente suficiente y a la que no se le puede añadir ninguna cosa. Es más, el último capítulo de la Biblia dice que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y sin embargo, tenemos todas estas supuestas revelaciones, que son imaginaciones, invenciones y en el peor de los casos, influencias demoníacas. Pero no son revelaciones divinas. Y esto, porque la Biblia es muy clara en este punto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspirado significa kiteunusto en el griego. En realidad es una palabra que dice inspirado por Dios. Es Dios quien le exhala, no Dios quien le infunde. Es el aliento de Dios, no las palabras de los hombres en las que Dios infundió vida divina. La inspiración no significa que Dios haya soplado sobre la Biblia de alguna forma y le haya dado alguna cualidad sobrenatural. El significado real es que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios mismo, que salen de su propia boca. Cada palabra de la Escritura es exhalada por Dios. Por eso en la zarza ardiente, Dios le dijo a Moisés: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. El profeta Jeremías recibió este encargo de Dios, y extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios también le dijo al profeta Ezequiel lo mismo. Por eso el apóstol Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que escribieron fue exactamente lo que el Espíritu Santo quiso que estuviera ahí. Es decir, lo que escribieron fue exactamente lo que el Espíritu Santo quiso que estuviera ahí. Y lo que escribieron fue la misma palabra de Dios. Eso es lo que queremos decir con inspiración, que la Biblia es la misma palabra de Dios. Entendiendo esto, podemos ver con claridad la amenaza que ha entrado en la iglesia el día de hoy, saliendo de este movimiento profético, carismático, apostólico, neopentecostal. Los teólogos modernos quieren permitir que la inspiración continúe. En esta teología liberal, o la teología neortodoxa, están negando la inspiración de las Escrituras. Esta teología liberal y neortodoxa buscan adorar su propia mente aunque no lo dicen, creyendo ser jueces supremos de toda verdad. Enamorados de su capacidad intelectual, van a la Biblia y la tergiversan a sus gustos, eliminan lo que no lo pueden entender, eliminan lo que no quieren entender. Por eso la teología moderna quiere permitir una inspiración continua, esto de algún modo místico y personal, porque son fanáticos de experiencias religiosas y de la generación de emoción. Es decir, el tipo de inspiración del que hablan es simplemente el tipo de estimulación emocional e intelectual que te hace escribir algunos buenos pensamientos sobre Dios, pero solamente es un esfuerzo humano. Y esa visión herética asusta a cualquier erudito bíblico, a cualquier creyente verdadero en la Biblia, porque destruye el carácter distintivo de las Escrituras. Porque si Dios sigue inspirando revelación, entonces estaríamos teniendo verdaderos problemas. Si el canon de las Escrituras sigue abierto y Dios sigue dando profecías y palabras de sabiduría, entonces deberíamos estar tratando de recopilar todo ello. Y deberíamos estar más interesados en estudiar estas revelaciones más recientes, porque supuestamente están hablando de nuestros tiempos. Pero ¿sabes lo dramático de esto? Es que si juntamos todas sus profecías, entraríamos a construir una tremenda incongruencia, porque uno dice algo, mientras otro dice otra cosa del mismo tema, y otro viene y remata con otra cosa. Es decir, una confusión y un caos total. Además, estarías escribiendo y borrando creo que a cada minuto, porque más del 90% de estas nuevas profecías ni se han cumplido y no han sido para nada asertivas. Y las que casualmente se han cumplido de algún supuesto profeta, las otras profecías que salió de ese profeta, ni siquiera se han cumplido. Entonces, ¿acaso Dios se puede equivocar? Creo que es un tajante no. Por eso la Biblia dice de esto: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre del Señor, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él.
Es decir, basta una profecía equivocada, es considerado como un falso profeta. Esto porque Dios no se equivoca. Nosotros como creyentes podemos estar seguros de que Él obra en nuestras mentes para guiarnos a la verdad. Sin embargo, Él no nos habla con palabras audibles. Él no coloca palabras inaudibles y no específicas. Esto en nuestras mentes. Él no está exhalando más revelación. Judas dijo que la Escritura fue entregada una vez para siempre a los santos. Y después de que toda la Escritura estuvo completa y entregada una vez para siempre a los santos, la iglesia primitiva expresó que el canon está cerrado. La palabra canon proviene de caña. Esa caña se usaba como vara de medir, y por eso la palabra cañón en el griego llegó a significar una barra, una regla de medición, una regla de límite, algo con lo que podemos medir otras cosas. Y en el sentido más espiritual, se convirtió en un estándar con el que se mide la verdad. La Escritura se convirtió en el modelo de toda verdad, el modelo de todas las ideas, conceptos y teologías espirituales. Y así el canon de las Escrituras, es decir, la Escritura completa, fue entregada de una vez por todas a los santos. El canon del Antiguo Testamento se cerró, por ejemplo, alrededor del año 425 a.C. La última profecía fue escrita por Malaquías, incluida en el canon. No había ninguna duda sobre cuáles eran los libros inspirados por Dios. Para el pueblo de Dios era claro cuáles eran. Hubo muchos intentos por parte de Satanás de infiltrar el canon del Antiguo Testamento con libros no inspirados. Y de ellas, las más populares salieron 14 de ellos, y juntas se denominan hoy libros apócrifos, y los vemos en la Biblia católica romana, pero no son libros inspirados, eran claramente falsificaciones. Y en la actualidad, muchas falsificaciones de nueva profecía están esparciéndose por todos lados, y es deber de un cristiano saber exponerlos y advertir a muchos del peligro de estas falsas profecías que abundan el día de hoy.